En 1978, en una modesta casa del barrio de Coyoacán en la Ciudad de México, una fotografía capturó un momento que parecía completamente ordinario. En ella se ve a una joven empleada doméstica sosteniendo a un bebé recién nacido, mientras la señora de la casa posa elegantemente al lado. La imagen fue guardada en un álbum familiar durante décadas, sin despertar sospecha alguna. Era solo una foto más entre cientos, un simple recuerdo de tiempos pasados. Pero lo que nadie podía imaginar es que detrás de esa imagen aparentemente inocente se escondía un secreto tan devastador que, cuando finalmente salió a la luz, destruiría por completo la paz de una familia entera. La empleada se llamaba Rosa. Tenía apenas 23 años cuando llegó a trabajar para la familia Mendoza. Era una mujer humilde, de origen oaxaqueño, que había llegado a la capital buscando una vida mejor. La señora Mendoza, Beatriz, era una mujer de alta sociedad, casada con un próspero comerciante llamado Roberto. Aparentemente tenían todo: dinero, estatus, respeto, pero en aquella casa de paredes blancas y jardines impecables, algo oscuro comenzaba a gestarse. El bebé de la fotografía era Santiago, el primogénito de los Mendoza. Todos celebraron su llegada como una bendición. Rosa fue asignada para cuidarlo, y desde el primer día mostró una dedicación extraordinaria hacia el pequeño. Demasiada dedicación, pensaron algunos. Pero nadie hizo preguntas. Nadie quiso ver lo que estaba frente a sus ojos. Pasaron 45 años antes de que alguien prestara verdadera atención a aquella fotografía. Fue la nieta de los Mendoza, una joven llamada Lucía, quien al digitalizar los viejos álbumes familiares, notó algo extraño en los ojos de Rosa. Había algo en su mirada, una mezcla de dolor y amor tan profunda que resultaba imposible ignorar. Y así comenzó una investigación que revelaría la verdad más dolorosa que una familia podría enfrentar. Antes de continuar con esta historia que te dejará sin aliento, te invito a que te suscribas a nuestro canal Recuerdos Revelados y actives la campanita de notificaciones para no perderte ninguna de nuestras revelaciones. Si esta historia ya te está atrapando, déjanos un like. Tu apoyo nos ayuda a seguir trayendo estas memorias olvidadas a la luz. La Ciudad de México en 1978 era un lugar de contrastes. Mientras las familias acomodadas disfrutaban de los últimos años del milagro mexicano, miles de personas migraban desde los estados más pobres buscando oportunidades. Rosa Hernández era una de ellas. Había dejado atrás su pequeño pueblo en Oaxaca después de que una sequía devastadora arruinara las cosechas de su familia. Con solo una maleta y el nombre de una agencia de empleos domésticos que le había dado su prima, llegó a la inmensa capital llena de esperanza y miedo. La agencia la envió a la residencia de los Mendoza en menos de una semana. Don Roberto Mendoza era dueño de varias ferreterías en la ciudad y tenía una reputación impecable en los círculos empresariales. Su esposa, Beatriz, provenía de una familia de abolengo, esas que presumían con orgullo su linaje español. Vivían en una casa de 2 pisos con un jardín que Rosa encontraba más grande que toda su aldea natal. Al principio, Rosa se encargaba solo de la limpieza y la cocina. Era callada, eficiente, invisible. Así es como se esperaba que fueran las empleadas domésticas en aquella época. No debían tener opiniones, ni historias propias, ni siquiera rostro. Eran simplemente parte del mobiliario, herramientas que facilitaban la vida de quienes podían pagarlas. Pero todo cambió cuando Beatriz anunció que estaba embarazada. La noticia llenó la casa de alegría. Don Roberto mandó a remodelar una habitación completa para el bebé, con muebles importados de Estados Unidos y cortinas de seda francesa. Beatriz abandonó sus compromisos sociales y se dedicó a prepararse para la maternidad, leyendo libros extranjeros sobre crianza y asistiendo a clases prenatales en el hospital más exclusivo de la ciudad. Rosa observaba todo desde su posición silenciosa, limpiaba la habitación del bebé con especial cuidado, doblaba las pequeñas ropitas que llegaban en cajas elegantes,
y escuchaba las conversaciones sobre el futuro brillante que le esperaba a ese niño aún no nacido, y en el fondo de su corazón, algo comenzaba a romperse. Santiago Mendoza nació el 15 de marzo de 1978, bajo una lluvia torrencial que pareció lavar toda la ciudad. Fue un parto difícil que dejó a Beatriz exhausta y débil durante semanas. El doctor recomendó reposo absoluto, y fue entonces cuando Rosa asumió un papel completamente diferente en aquella casa. De ser simplemente la empleada de limpieza, se convirtió en la cuidadora principal del recién nacido. Las primeras noches fueron las más difíciles. Santiago lloraba sin cesar, y Beatriz, todavía recuperándose, no tenía fuerzas para atenderlo. Don Roberto trabajaba hasta tarde y dormía en una habitación separada para no ser molestado. Era Rosa quien se levantaba cada vez que el bebé lloraba, quien calentaba los biberones a las 3 de la mañana, quien cambiaba pañales y mecía al pequeño hasta que se dormía. A veces pasaba noches enteras en vela, con Santiago acurrucado contra su pecho, cantándole canciones zapotecas que su propia madre le había cantado cuando era niña. Nadie notaba su agotamiento. Para la familia Mendoza, Rosa simplemente estaba cumpliendo con su trabajo, pero había algo más. Desde el momento en que Rosa tomó a Santiago en sus brazos por primera vez, sintió una conexión que no podía explicar. Era como si cada llanto del bebé resonara directamente en su corazón, como si cada sonrisa desdentada estuviera dirigida exclusivamente a ella. Se decía a sí misma que era solo cariño, que cualquier mujer sentiría lo mismo al cuidar a un bebé, pero en el fondo sabía que era algo diferente, algo más profundo y más doloroso. Los meses pasaban y Santiago crecía saludable y hermoso. Tenía el cabello oscuro y rizado, ojos grandes color café, y una risa contagiosa que llenaba la casa. Beatriz se recuperó completamente y comenzó a retomar su vida social, asistiendo a almuerzos benéficos y reuniones del club de jardinería. Pero incluso cuando estaba en casa, era Rosa quien se encargaba casi por completo del niño. Beatriz lo alimentaba de vez en cuando, posaba con él para fotografías, lo mostraba orgullosa a sus amigas. Pero las noches difíciles, las fiebres repentinas, los miedos nocturnos, todo eso quedaba en manos de Rosa. Don Roberto tampoco estaba muy presente. Sus negocios prosperaban y eso significaba más viajes, más reuniones, más tiempo fuera de casa. Los fines de semana jugaba brevemente con Santiago, lo lanzaba al aire para hacerlo reír, y luego desaparecía en su estudio con un vaso de whisky y el periódico. La paternidad para él era algo abstracto, una responsabilidad que se cumplía con proveer económicamente y mantener el apellido con honor. Fue durante este primer año que se tomó la fotografía. Un domingo por la tarde, después de la comida familiar, Beatriz decidió que querían una imagen para enviar como tarjeta navideña. Llamó a Rosa para que sostuviera a Santiago mientras ella se arreglaba el cabello y el vestido. El fotógrafo, un profesional contratado para la ocasión, organizó la composición, Beatriz al centro, radiante en su vestido azul marino, Rosa al lado con el bebé en brazos, de pie pero ligeramente detrás, como correspondía a su posición. Cuando el fotógrafo dijo listo y el flash iluminó la sala, Rosa estaba mirando a Santiago con una intensidad que habría alarmado a cualquiera que prestara atención, pero nadie lo hizo. La foto fue revelada, enmarcada, y enviada a decenas de familiares y amigos. También fue guardada en el álbum familiar, donde permanecería olvidada durante décadas, porque en ese momento, nadie podía ver lo que esa imagen realmente capturaba, el dolor insoportable de una mujer que cada día tenía que fingir que no se le estaba rompiendo el corazón. Conforme Santiago crecía, su apego a Rosa se hacía cada vez más evidente. Su primera palabra no fue mamá ni papá, sino Ro, su intento infantil de decir Rosa. Cuando aprendió a caminar, corría hacia ella cada vez que entraba a una habitación. Cuando tenía pesadillas,
gritaba su nombre. Beatriz comenzó a mostrar signos de molestia. Hacía comentarios hirientes sobre el cariño excesivo que Rosa mostraba hacia el niño, pero no tomaba ninguna medida real para cambiar la situación, porque en el fondo le convenía. Así ella podía mantener su vida social sin las cargas de la maternidad constante. El secreto que Rosa cargaba era un peso que crecía con cada día que pasaba. Lo llevaba en silencio, guardado en lo más profundo de su ser, pero había momentos en que amenazaba con escapar. Cuando Santiago la llamaba en medio de la noche, cuando le regalaba sus primeras sonrisas, cuando extendía sus bracitos regordetes pidiendo que lo cargara. En esos momentos, Rosa tenía que morderse la lengua para no gritar la verdad que amenazaba con destrozarla. La realidad era que Santiago no era hijo de Beatriz, era hijo de Rosa, un hijo que le habían arrebatado el mismo día que nació. Todo había comenzado un año antes del nacimiento de Santiago. Rosa llevaba 6 meses trabajando en casa de los Mendoza cuando don Roberto comenzó a prestarle atención. Al principio fueron solo miradas que duraban demasiado, comentarios sobre lo bonito que le quedaba el uniforme, roces accidentales al pasar por el pasillo. Rosa intentó ignorarlo, hacerse aún más invisible, pero era imposible escapar. Él era el dueño de la casa, su empleador, el hombre que decidía si ella tenía trabajo o terminaba en la calle. Una noche de octubre, cuando Beatriz había viajado a Guadalajara para visitar a su madre enferma, don Roberto llegó borracho a casa. Rosa estaba terminando de limpiar la cocina cuando él entró. Todavía podía recordar el olor del alcohol en su aliento, el peso de su cuerpo contra el suyo, sus propios gritos silenciados por una mano sobre su boca. Después, él se fue a dormir como si nada hubiera pasado, y Rosa se quedó en el piso de la cocina, temblando, con su mundo destrozado en 1000 pedazos. No fue la única vez. Durante los siguientes meses, el abuso continuó. Rosa pensó en huir, en denunciarlo, en contarle todo a Beatriz. Pero, ¿quién le creería? Ella era solo una empleada indígena, sin educación, sin familia en la ciudad. Él era un hombre respetado, rico, poderoso. Además, necesitaba desesperadamente el trabajo. Su familia en Oaxaca dependía del dinero que enviaba cada mes. Si la despedían, su madre, sus hermanos menores, todos sufrirían. Cuando Rosa descubrió que estaba embarazada, el pánico fue absoluto. Intentó ocultarlo usando ropa más holgada, trabajando aún más duro para no dar motivos de queja, pero para el 4.º mes, ya no pudo esconder su vientre. Beatriz la confrontó una tarde en la cocina, con esa mirada de desprecio que Rosa conocía bien. ¿Estás embarazada? No fue una pregunta sino una acusación. ¿Quién es el padre? ¿Algún vagabundo del mercado? Rosa bajó la mirada, incapaz de responder. No podía decir la verdad. Las consecuencias serían devastadoras, no solo para ella sino para toda su familia. Beatriz la observó con disgusto y luego, sorprendentemente, su expresión cambió a algo que Rosa no pudo descifrar en ese momento. Esa noche, don Roberto y Beatriz tuvieron una larga conversación a puerta cerrada. Rosa alcanzaba a escuchar voces elevadas, pero no podía distinguir las palabras. Al día siguiente, Beatriz la llamó a su estudio. Allí, con una frialdad que helaba la sangre, le presentó una propuesta que era en realidad una orden. Beatriz llevaba 5 años de casada sin poder quedar embarazada. Los doctores habían confirmado que tenía problemas de fertilidad. El tratamiento era costoso y no garantizaba resultados. Pero aquí estaba Rosa, embarazada, con un bebé que pronto nacería. Un bebé que, según Beatriz sospechaba pero nunca confirmaría en voz alta, probablemente era de sangre Mendoza. La propuesta era simple y monstruosa. Rosa llevaría su embarazo a término viviendo en la casa. Cuando llegara el momento del parto, Beatriz fingiría estar embarazada también. Ella se pondría rellenos, asistiría a citas médicas falsas, haría todo el teatro necesario, y cuando el bebé naciera,
sería registrado como hijo legítimo de Roberto y Beatriz Mendoza. Rosa podría quedarse en la casa como empleada, cerca de su hijo, pero nunca podría reclamar la maternidad. ¿Es eso o te vas ahora mismo sin un peso?, dijo Beatriz con una sonrisa cruel. Y te aseguro que me encargaré de que nunca encuentres trabajo en esta ciudad. Nadie contrata a una empleada embarazada que ha sido despedida por robar. Rosa no había robado nada, pero esa era otra verdad que no importaba. Beatriz tenía el poder de arruinar su vida con una simple llamada telefónica, y así, atrapada entre la desesperación y el amor por ese hijo que crecía en su vientre, Rosa aceptó. Firmó papeles que no entendía completamente, documentos que la obligaban al silencio permanente bajo amenaza de prisión. Los siguientes meses fueron los más dolorosos de la vida de Rosa. Vivir cada día con ese secreto, sentir a su hijo moverse dentro de ella sabiendo que nunca podría llamarlo suyo, era una tortura constante. Beatriz, por su parte, interpretó su papel a la perfección. Anunciaba su embarazo a familiares y amigos con lágrimas de alegría. Compraba ropa de maternidad cara que rellenaba con cojines especiales. Incluso organizó un baby shower al que asistieron las señoras más importantes de su círculo social. Rosa tuvo que servir en esa fiesta, viendo cómo Beatriz abría regalos destinados al bebé que crecía en su propio vientre. Tuvo que sonreír mientras las invitadas felicitaban a Beatriz por su bendición, mientras tocaban su vientre falso y hacían predicciones sobre si sería niño o niña. Nadie la miró a ella, nadie notó que la verdadera embarazada estaba allí, sirviendo canapés con lágrimas contenidas. Don Roberto mantuvo su distancia, nunca habló del asunto directamente con Rosa, nunca reconoció lo que había hecho, actuaba como si ella fuera invisible, como si nada hubiera pasado. A veces Rosa lo sorprendía mirándola con una expresión extraña, tal vez culpa, tal vez miedo, pero nunca decía nada. El silencio era su cómplice, y el dinero era su protección. Cuando llegó el momento del parto, todo estaba cuidadosamente orquestado. Beatriz fingió sentir dolores y fue llevada al hospital en la limusina familiar con gran alboroto. Mientras tanto, Rosa fue trasladada a una clínica privada en las afueras de la ciudad, un lugar discreto donde hacían favores a familias adineradas sin hacer preguntas incómodas. Allí, completamente sola, sin nadie que sostuviera su mano o secara sus lágrimas, Rosa dio a luz a un bebé hermoso y sano. Le permitieron sostenerlo solo por unos minutos. Rosa miró ese rostro perfecto, contó sus deditos, memorizó cada detalle de su hijo, le cantó una canción en zapoteco, la misma que su madre le había cantado a ella, y luego se lo quitaron de los brazos. El dolor de ese momento fue más intenso que cualquier contracción del parto. Era como si le arrancaran el corazón del pecho y lo pisotearan frente a sus ojos. 2 horas después, Beatriz llegó al mismo hospital, pero a la entrada principal con cámaras y testigos. Salió con el bebé en brazos, sonriente, agotada como correspondía a una madre reciente. Los periódicos locales incluso publicaron una pequeña nota sobre el nacimiento del heredero Mendoza. Nadie sospechó nada. El plan había funcionado a la perfección. Rosa regresó a la casa de los Mendoza 3 días después. Todavía sangraba, todavía sentía el vacío físico de un vientre que acababa de dar vida, pero tuvo que volver al trabajo inmediatamente. No hubo tiempo para recuperarse, no hubo consideración para su dolor, y así fue como se convirtió en la empleada que cuidaba a su propio hijo sin poder jamás llamarlo suyo. Los primeros meses fueron insoportables. Cada vez que amamantaba a Santiago con leche de fórmula, Rosa recordaba que ella podría haberlo alimentado de su propio cuerpo. Cada vez que Beatriz lo presentaba como mi hijo, Rosa tenía que tragarse las palabras que amenazaban con salir. Cada vez que don Roberto lo cargaba con orgullo paternal, Rosa quería gritar la verdad al mundo entero, pero no lo hacía, no podía. Los documentos que había firmado eran muy claros. Si revelaba la verdad, iría a prisión por fraude y falsificación de documentos.
Beatriz se había asegurado de que Rosa fuera técnicamente cómplice del engaño, culpable ante la ley. Además, ¿qué bien haría la verdad ahora? Santiago ya estaba registrado legalmente como hijo de los Mendoza. Quitarle esa identidad sería traumático para todos, especialmente para él. Así que Rosa guardó su secreto y canalizó todo su amor maternal en cuidar a Santiago de la mejor manera posible. Fue su consuelo y su castigo. Podía estar cerca de él, verlo crecer, ser importante en su vida, pero nunca como madre, siempre como la empleada, siempre desde las sombras. Los años pasaron y Santiago creció en la abundancia y el privilegio que el apellido Mendoza garantizaba. Asistió a los mejores colegios privados de la Ciudad de México, tuvo clases de inglés, piano y equitación. Todo lo que el dinero podía comprar estaba a su disposición, pero había algo que ninguna fortuna podía darle: la atención genuina de sus padres legales. Beatriz, habiendo conseguido lo que quería, un hijo que mantuviera las apariencias y asegurara su posición social, delegaba casi completamente su crianza. Aparecía para las fotografías escolares, para las juntas importantes con los profesores, para las fiestas donde otras madres estarían presentes. Pero las tardes de tarea, las rodillas raspadas, las preguntas existenciales de un niño curioso, todo eso recaía en Rosa. Don Roberto era aún más distante. Sus negocios continuaban expandiéndose, lo que significaba menos tiempo en casa. Cuando estaba presente, trataba a Santiago con una mezcla extraña de afecto superficial y evidente incomodidad. Nunca lo disciplinaba, nunca tenía conversaciones profundas con él. Era como si no supiera cómo relacionarse con ese niño que legalmente era su hijo, pero que le recordaba constantemente un pecado que prefería olvidar. Santiago, por su parte, gravitaba naturalmente hacia Rosa. Para él, ella era su verdadero hogar. Era Rosa quien conocía su comida favorita, quien sabía exactamente cómo consolarlo cuando tenía miedo, quien recordaba cada detalle importante de su vida. Cuando cumplió 7 años y le preguntó a Rosa por qué su mamá nunca jugaba con él como las mamás de sus amigos, Rosa tuvo que inventar excusas que le rompían el corazón. «Tu mamá te ama mucho, Santi», le decía, usando el diminutivo que solo ella empleaba, «pero está muy ocupada con cosas importantes de adultos. Por eso yo estoy aquí, para cuidarte siempre». «¿Siempre vas a estar aquí, Ro?», preguntaba Santiago con esos ojos grandes que tanto se parecían a los de ella. «Siempre», prometía Rosa, aunque en el fondo sabía que esa era una promesa que tal vez no podría cumplir. La tensión en la casa Mendoza crecía año tras año. Beatriz comenzó a beber más de la cuenta, asistiendo a almuerzos que terminaban en la tarde con ella llegando a casa tambaleándose. Don Roberto tenía una amante. Todos en la casa lo sabían aunque nadie lo mencionaba. El matrimonio era una fachada que se mantenía por conveniencia social y nada más. Y en medio de ese ambiente tóxico, Santiago crecía confundido y solitario, con Rosa como su único puerto seguro. Cuando Santiago cumplió 12 años, comenzó a hacer preguntas más difíciles. Había estudiado genética en la escuela y notó que no se parecía a ninguno de sus padres. Beatriz tenía ojos claros y cabello castaño lacio. Don Roberto era de tez muy blanca con facciones angulosas. Santiago, en cambio, tenía el cabello oscuro y rizado, piel morena, y una estructura facial completamente diferente. Pero sí se parecía a Rosa, notablemente. Una tarde, mientras Rosa lo ayudaba con la tarea, Santiago soltó la pregunta que ella siempre había temido. «Ro, ¿por qué me parezco más a ti que a mis papás?». Rosa sintió que el mundo se detenía. Había ensayado este momento 1000 veces en su mente, pero ahora que estaba aquí, las palabras preparadas se le atoraban en la garganta. «Es solo coincidencia, mi niño. A veces pasa. Mira, muchas personas se parecen sin ser familia». Pero Santiago no era tonto. La miraba con una intensidad que iba más allá de su edad.
¿Me estás diciendo la verdad? Rosa tuvo que elegir en ese momento entre la verdad que destrozaría todo y la mentira que le destrozaba a ella. Eligió la mentira, como siempre. Por supuesto que sí, Santi. Ahora termina tu tarea o tu mamá se molestará. Esa noche, Rosa lloró en su pequeña habitación al fondo de la casa. Lloró por todas las verdades no dichas, por todos los abrazos que no podían ser de madre, por todos los te amo que se quedaban atrapados en su garganta cada noche cuando arropaba a Santiago. Los años de adolescencia de Santiago fueron particularmente difíciles. Como cualquier joven, buscaba identidad y pertenencia. La relación con Beatriz se volvió más tensa. Ella era crítica, distante, nunca satisfecha con nada de lo que él hacía. Don Roberto simplemente había abandonado cualquier pretensión de paternidad activa. Para cuando Santiago cumplió 16 años, apenas cenaban juntos una vez al mes. Rosa seguía siendo su constante, pero ahora Santiago comenzaba a cuestionar más. ¿Por qué te quedas aquí? Ro, trabajas todo el día, te tratan mal, casi no te pagan, podrías conseguir algo mejor. Lo que Santiago no sabía era que Rosa no podía irse. Irse significaba abandonar a su hijo, y eso era algo que nunca podría hacer. El año 2010 marcó un punto de quiebre en la Casa Mendoza. Santiago tenía 32 años, se había convertido en un arquitecto exitoso con su propio estudio. Se había casado con una mujer maravillosa llamada Elena y acababan de tener su primera hija, una niña hermosa llamada Lucía. Para Rosa, ver a su nieta fue una alegría agridulce. Tenía los mismos ojos que Santiago, la misma sonrisa, y Rosa sabía que nunca podría decirle que era su bisabuela. Don Roberto había muerto 2 años antes de un infarto masivo. En su funeral, Rosa había permanecido en la parte de atrás, invisible como siempre. Nunca lloró por él. ¿Cómo podría llorar por el hombre que había abusado de ella y luego había vivido como si ella no existiera? Beatriz, ahora viuda, se volvió aún más amargada. El alcohol había cobrado su precio. Su salud se deterioraba rápidamente. Rosa, ahora con 55 años, continuaba trabajando en la casa aunque su cuerpo protestaba cada día. Tenía artritis en las manos y problemas en la espalda por décadas de trabajo físico intenso. Santiago le había ofrecido múltiples veces ayudarla económicamente para que pudiera retirarse, pero ella siempre rechazaba la oferta. Esta es mi casa, decía, y era verdad en más formas de las que Santiago podía imaginar. Fue durante este tiempo que Santiago comenzó a notar más inconsistencias en las historias de su familia. Estaba organizando documentos para renovar su pasaporte cuando encontró su acta de nacimiento original. Algo en las fechas no cuadraba del todo. Su madre supuestamente había dado a luz en el hospital español, pero cuando llamó para solicitar una copia de los registros médicos para el seguro de su hija, le informaron que no había registro de ningún parto de Beatriz Mendoza en esas fechas. Confundido, Santiago confrontó a Beatriz. Ella, ya débil y enferma, estalló en gritos histéricos. ¿Por qué tienes que remover el pasado? Déjalo estar, eres mi hijo y punto. Pero la respuesta solo generó más preguntas. Santiago comenzó su propia investigación discreta. Contrató a un investigador privado que descubrió que Beatriz había tenido problemas de fertilidad documentados. Encontró recibos de una clínica privada en las afueras de la ciudad fechados exactamente en el tiempo de su nacimiento, pero lo más revelador fue una fotografía antigua que el investigador encontró en los archivos del periódico local. En ella, Beatriz aparecía en un evento benéfico apenas 2 meses antes de que él naciera, y claramente no estaba embarazada. Las piezas comenzaban a encajar de una manera que aterrorizaba a Santiago. Todas esas veces que había sentido que no pertenecía a esa familia, todas esas diferencias físicas evidentes, la manera en que Beatriz nunca parecía amarlo genuinamente, y sobre todo, el amor incondicional e inexplicable de Rosa, ese vínculo que siempre había sentido más fuerte que cualquier otro. Una noche,
Santiago llegó a la casa de su infancia y encontró a Rosa sola en la cocina. Eran casi las 11 de la noche. Beatriz estaba dormida, sedada por sus medicamentos. Santiago se sentó frente a Rosa con una expresión que ella no había visto antes. No era enojo, era dolor mezclado con determinación. Necesito que me digas la verdad. Comenzó Santiago, su voz temblando. He estado investigando y nada tiene sentido. Los registros médicos, las fechas, todo está mal. Y luego está esta fotografía. Colocó sobre la mesa la imagen de 1978, aquella donde Rosa lo sostenía siendo un bebé recién nacido. Rosa sintió que el aire abandonaba sus pulmones. Después de 32 años, el momento que había temido y secretamente deseado finalmente había llegado. Sus manos temblaban mientras miraba la fotografía. Mira tus ojos en esta foto, y luego mírate en el espejo. Mira mis ojos. Mira el cabello de mi hija Lucía, exactamente igual al tuyo. Mira mis manos, idénticas a las tuyas. Santiago tenía lágrimas en los ojos. Por favor, dime la verdad. ¿Eres tú mi madre? El silencio que siguió pareció durar una eternidad. 32 años de mentiras, de dolor guardado, de amor negado, todo llegaba a este momento. Rosa podía seguir mintiendo, protegiendo el secreto como había jurado hacer, pero al mirar los ojos de su hijo, llenos de lágrimas y súplica, supo que ya no podía más. Sí, susurró finalmente, y con esa palabra, todo el mundo que ambos conocían se derrumbó. Sí, Santiago, eres mi hijo. Las palabras flotaron en el aire de la cocina como fantasmas finalmente liberados después de décadas de cautiverio. Santiago no se movió inmediatamente, procesaba, asimilaba, trataba de reorganizar toda su vida bajo esta nueva y devastadora luz. Finalmente, las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. ¿Cómo? Fue todo lo que pudo decir. Y entonces Rosa habló. Por primera vez en 32 años, dejó que la verdad saliera. Le contó todo: el abuso de don Roberto, el chantaje de Beatriz, la noche horrible en que tuvo que entregar a su propio bebé. Le contó sobre los documentos que la obligaban al silencio, sobre las amenazas de prisión. Le contó sobre cada noche que había llorado en su habitación después de arroparlo, sobre cada vez que había querido gritar «Soy tu madre», pero no podía. Santiago escuchaba en silencio, su expresión transformándose de soca horror a dolor absoluto. Cuando Rosa terminó, él se levantó y salió al jardín. Necesitaba aire, espacio, tiempo para procesar que toda su vida había sido una mentira. Rosa lo siguió a distancia, respetando su espacio pero incapaz de alejarse completamente. Todo este tiempo, dijo Santiago finalmente, su voz rota, todo este tiempo que me sentía solo, que sentía que no pertenecía, que me preguntaba por qué mi madre no me amaba, era porque ella no era mi madre, era tú, siempre fuiste tú. Se dio vuelta para mirar a Rosa. ¿Sabes cuántas veces de niño deseé que tú fueras mi mamá en lugar de Beatriz? ¿Cuántas veces imaginé que eras parte de mi familia de verdad? Y resulta que lo eras, todo el tiempo lo eras. Rosa extendió la mano temblorosa hacia él, pero Santiago retrocedió, no por rechazo, sino por el dolor abrumador. Necesito tiempo para procesar esto, dijo, y se fue, dejando a Rosa en el jardín con el corazón roto una vez más. Los siguientes días fueron tormentosos. Santiago no fue a trabajar, apenas dormía. Elena, su esposa, estaba devastada al enterarse de la verdad, pero también estaba furiosa con Beatriz, con don Roberto ya muerto, con todo el sistema que había permitido que esto sucediera. Le suplicó a Santiago que confrontara a Beatriz, que exigiera respuestas, justicia. Cuando Santiago finalmente enfrentó a Beatriz, ella estaba demasiado enferma para defenderse adecuadamente. Confirmó todo entre lágrimas y gritos, justificando sus acciones con el derecho de una mujer rica a tener un hijo como cualquier otra. No mostró remordimiento por Rosa, solo autocompasión.
Tú tuviste una buena vida gracias a nosotros, le gritó a Santiago. Sin nosotros habrías crecido en la pobreza, deberías estar agradecido. Esas palabras fueron la gota que derramó el vaso. Santiago salió de esa casa y no regresó, cortó todo contacto con Beatriz. En su mente, Beatriz Mendoza había muerto junto con don Roberto. Ya no tenía padres Mendoza, pero sí tenía una madre, y aunque el dolor era inmenso, aunque tendrían que reconstruir su relación bajo esta nueva verdad, Santiago sabía que Rosa había sido su verdadera madre desde el día en que nació. La diferencia era que ahora podía llamarla como tal. Las semanas siguientes fueron de sanación lenta. Santiago se reunía con Rosa casi a diario. Ella le contaba historias de su embarazo, de las primeras veces que lo sintió moverse, de los sueños que había tenido para él. Le mostraba un pequeño cuaderno gastado donde había escrito cartas que nunca podría darle, documentando cada momento importante de su crecimiento desde la perspectiva de una madre silenciada. Cuando diste tus primeros pasos, leyó Rosa de una entrada de 1979, fue hacia mí. Beatriz estaba en la sala con sus amigas, y tú estabas en el jardín conmigo. Diste 3 pasos tambaleantes con tus bracitos extendidos, y caíste en mis brazos riendo. Fue el momento más hermoso de mi vida, y lo guardé en secreto porque nadie más lo vio, fue solo nuestro. Santiago lloraba mientras escuchaba décadas de amor guardado en páginas amarillentas. ¿Por qué nunca te fuiste?, preguntó. Podías haber escapado, haber tenido una vida propia, y dejarte solo en esa casa fría con esa gente. Rosa sacudió la cabeza. Eras mi hijo, Santiago. Una madre no abandona a su hijo, sin importar lo que cueste. Cada día que pasé a tu lado, cada vez que te consolé, cada vez que te vi crecer, valió la pena cada lágrima. Lucía, la hija de Santiago, fue quien finalmente propuso digitalizar los viejos álbumes familiares. Fue ella quien notó la mirada de Rosa en aquella fotografía de 1978, y fue ella quien, con la inocencia de no conocer la historia completa, preguntó: Abuela Rosa, ¿por qué te ves tan triste aquí? Porque ahora, después de que todo salió a la luz, Santiago había insistido en que Lucía llamara a Rosa abuela. Era su derecho, era la verdad, y aunque al principio fue extraño para la niña de 2 años, pronto se convirtió en algo natural. Beatriz Mendoza murió 6 meses después de que la verdad saliera a la luz. Santiago no asistió a su funeral. Algunos lo criticaron por eso, murmurando sobre la ingratitud y la falta de respeto, pero quienes conocían la historia verdadera entendían que él no le debía nada a una mujer que había comprado su identidad y silenciado a su verdadera madre durante 3 décadas. Rosa finalmente dejó de trabajar. Santiago le compró una casa pequeña pero cómoda cerca de la suya, donde podía vivir con dignidad. Por primera vez en su vida, Rosa no tenía que servir a nadie, no tenía que esconder quién era, podía ser simplemente abuela, madre, ella misma. El proceso legal fue complejo. Los abogados explicaron que aunque ahora conocían la verdad, cambiar oficialmente la identidad de Santiago era complicado después de tantos años. Pero Santiago no necesitaba un papel para saber quién era su madre. Lo sabía cada vez que Rosa lo abrazaba, cada vez que cocinaba su platillo favorito, cada vez que compartían esas historias que habían sido robadas durante tanto tiempo. La fotografía de 1978 ahora ocupa un lugar especial en la sala de la casa de Santiago. Ya no está escondida en un álbum olvidado, está enmarcada, visible para todos, y debajo, una placa que dice Rosa Hernández y su hijo Santiago, marzo de 1978. El amor de una madre no puede ser silenciado para siempre. Elena, la esposa de Santiago, abrazó a Rosa como parte de la familia desde el principio. Mi hija merece conocer a su verdadera abuela, dijo, y conocer la historia de una mujer tan fuerte que sacrificó todo por su hijo. Rosa ahora pasa sus días en paz. Ve a Santiago y a su familia casi todos los días. Juega con Lucía,
Le canta las mismas canciones zapotecas que le cantó a Santiago cuando era bebé. Le enseña palabras en su lengua materna, le cuenta historias de Oaxaca, le transmite una herencia cultural que estuvo a punto de perderse. Hay cicatrices, por supuesto. 32 años de separación forzada no se sanan de la noche a la mañana. Hay momentos de dolor cuando piensan en todo lo que perdieron, en los cumpleaños donde Rosa no pudo ser reconocida como madre, en las graduaciones donde tuvo que aplaudir desde las sombras. Pero también hay gratitud por lo que tienen ahora, la verdad, la libertad, y el amor que finalmente puede expresarse sin cadenas. Santiago a veces mira a su hija Lucía y se pregunta cómo habría sido su vida si la verdad nunca hubiera salido, y aunque fue doloroso descubrirla, sabe que fue necesario, porque la verdad, por más dolorosa que sea, siempre es mejor que vivir una mentira. La última vez que Rosa visitó Oaxaca, después de décadas de enviar dinero pero nunca poder regresar, fue con Santiago, Elena y Lucía. Visitaron el pueblo donde Rosa nació, conocieron a la familia que ella había estado apoyando todos estos años. Y allí, bajo el cielo abierto de las montañas, Santiago le dijo a Rosa por primera vez las palabras que ella había esperado escuchar durante 32 años: te amo, mamá, gracias por nunca abandonarme, incluso cuando el mundo entero conspiraba para separarnos. Gracias por ser la madre que siempre fuiste, incluso cuando no podías decirlo. Gracias por cada sacrificio, por cada lágrima guardada, por cada abrazo que tuviste que disfrazar como el afecto de una empleada cuando en realidad era el amor de una madre. Eres la mujer más fuerte que conozco, y soy tu hijo, siempre lo fui. Y Rosa, con lágrimas corriendo por sus mejillas, finalmente pudo responder sin miedo, sin secretos, sin cadenas: y yo siempre fui tu madre, mi niño, desde el primer momento que te sentí moverse dentro de mí hasta este día. Nada ni nadie pudo cambiar eso. Esta historia nos recuerda que la verdad siempre encuentra la manera de salir a la luz, sin importar cuánto tiempo tome. Nos muestra que el amor de una madre es inquebrantable, incluso frente a las circunstancias más crueles. Si esta revelación te conmovió tanto como a nosotros, déjanos tu opinión en los comentarios. ¿Qué habrías hecho tú en el lugar de Rosa? ¿Crees que Santiago tomó la decisión correcta al cortar relaciones con Beatriz? No olvides activar la campanita de notificaciones para no perderte nuestras próximas historias. Cada fotografía antigua guarda secretos que merecen ser revelados, y aquí en Recuerdos Revelados nos dedicamos a traerles estas verdades olvidadas. Gracias por acompañarnos en este viaje por la memoria. Gracias por ser parte de nuestra comunidad que valora las historias reales detrás de las imágenes del pasado. Nos vemos en la próxima Memoria Revelada, donde otra fotografía nos contará un secreto que cambió vidas para siempre. Hasta pronto.